¿Debe Estados Unidos reabrir las bases militares en Puerto Rico? ¿Debe Estados Unidos utilizar a Puerto Rico como un bastión militar como lo fue hasta la Segunda Guerra Mundial y posterior de eso? Obviamente el Air Force tenía una base principal aquí. La base más importante de América del Navy estaba aquí, en Roosevelt Roads. Pues dice la gente de CBN News que sí. International superpowers are quietly moving into the island region south of Florida, raising concerns for U.S. national security. Defense experts, though, believe America has a strong advantage in the region, Puerto Rico. National security correspondent Caitlin Burke traveled to the U.S. territory. She reports how little investment could go a long way against our rivals. Best known for its culture and beaches, Puerto Rico is also considered by many to be a strategic stronghold, with the potential to give the U.S. a critical edge as China and Russia expand their presence in the Caribbean. Puerto Rico, being geostrategically located, provides us as part of the nation to become a buy-in to our national security and to ensure that our national assets can be positioned here for deterrence in the region. Over the last decade, the two superpowers have focused in on the Caribbean basin, Beijing investing billions on trade and infrastructure deals, while also establishing a spy base in Cuba. Meanwhile, Moscow has taken a more threatening approach with weapons sales, training, and joint military exercises. As recently as last November, October, November, major Russian joint exercises were conducted in the Caribbean Sea, where, interesting enough, a nuclear submarine surfaced, and it was carrying hypersonic nuclear weapons. Secretary of Puerto Rico's Department of Public Safety, Art Garfer, who also serves as Homeland Security Advisor, tells CBN News adversaries are getting too close for comfort. That whole southern area of the Caribbean Sea is now controlled or influenced by not necessarily friendly nations to the United States. Andres Martinez Fernandez, a senior policy analyst with the Heritage Foundation, points out China could now have the ability to disrupt critical trade routes there. If there's a disruption in the ability to move goods and even military equipment and warships across them, it can have very significant consequences for the United States. And as kind of the risk of war over Taiwan increases, I think the United States is looking very seriously at what that means for Chinese presence and projection powers within our hemisphere. Secretary Garfer believes it's time the U.S. took advantage of the geostrategic positioning of Puerto Rico. We got two deep sea ports, one on the eastern side, one on the southern side. We do have two of the longest runways in the Caribbean basin that were used for military purposes as well. So these sites can be used once again, even if at a limited capacity, to forward project from here over the horizon as a means to deter Russian and Chinese overt aggression into the region. Garfer sees it as simply a matter of investing in and building out those facilities, a move that would benefit both national and domestic security. Drug trafficking organizations, violent extremist organizations, transnational criminal organizations continue to shift and look for LOCs, right? Because the southern border now on California all the way to Texas has been shut down. They have to see where they need to shift and move in order to keep their business going. So Puerto Rico could fall into that vector or that area of approach into the United States. As the Heritage Foundation prepares a new report on Puerto Rico, Martinez Fernandez tells CBN News there's an opportunity to restore the territory to the national security asset it once was. Puerto Rico can play a much bigger role, and I think there's an important opportunity with new leadership on the island and the second Trump administration to really seize on that. With China and Russia making moves in America's backyard, experts say it's time to invest in Puerto Rico, turning its strategic location into the defense hub the U.S. needs in the Caribbean. Caitlin Burke, CBN News, San Juan. Bueno, ok. Ahí está. Este reportaje, un reportaje que acaban de escuchar completo, de CBN News, que es uno de los medios cristianos de Estados Unidos. Creo que lo fundó Pat Buchanan hace mucho, o Pat Robertson,
uno de los líderes religiosos importantes. Y por si acaso, pues estaba planteando este medio que Puerto Rico debería ser un fuerte militar, por así decirlo, un bastión militar para Estados Unidos. Alan, tú que eres el único militar entre nosotros tres, ¿cómo lo ves? Puerto Rico históricamente siempre ha sido, desde los españoles, siempre ha sido un bastión militar. Tenemos toda la fortaleza ahí en el Morro y ha sido un punto estratégico, regional, para todo tipo de operaciones militares. Aquí, por ejemplo, Aguadilla tenía una base nuclear. Teníamos, en la Guardia Nacional tenía de los mejores aviones caza del ejército de los Estados Unidos. Roosevelt Roads tiene un puerto seco para reparar reactores nucleares. Las bases del sur se hacían operaciones de paracaídas y de artillería. Todavía hay un par de cañoncitos que se disparan allí. Pero nosotros hemos perdido toda nuestra importancia y relevancia estratégica y militar para el gobierno federal y de los Estados Unidos. Especialmente porque aquí es interesante, cada vez que se casan los partidos entre sí, cuando se casó la administración PNP de Pedro Rosselló padre, con los populares de ese momento y Rubén Berríos, ¿qué sucedió? Perdimos la base militar más importante de la historia que hubiésemos sucedido y todo fue porque se casaron todos ellos juntitos. Ceiba quedó destruido. Al día de hoy Ceiba y la base Roosevelt Road lo que está es desmantelada y en ruina. Hay una alegada administración allí de Roosevelt Roads que no sabe ni para dónde van ni qué han hecho. Todas esas estructuras están perdidas. El aeropuerto regional allí básicamente está desmantelado. Han hecho un par de reparaciones, pero ese sitio, para efectos prácticos, está olvidado. ¿Qué es la importancia militar que la gente no sabe? Que trae un montón de inversión y de consumo necesario, no tan solo consumo económico, sino también necesita consumo tanto administrativo como de conocimiento. Nosotros pudimos haber aprovechado en ese entonces que las universidades se unieran con los militares para crear nuevas industrias, nuevas tecnologías, hubiera nuevo acceso a conocimiento, que los militares lo traen mucho porque se mueven de base en base. Y hoy en día los trabajos militares, quizás no en comparación con Estados Unidos, pero con Puerto Rico, a veces salarios de un oficial, de un capitán, son $8,000 mensuales sin beneficio. O sea, el salario, o sea, que son salarios bien pagos. De un mayor son 9,000 y pico, casi $10,000, más todos los beneficios que se suman cantidad de billetes largos. Roosevelt Road, si yo fuera gobernador, Roosevelt Road yo le digo al gobierno federal, mire, abran la base de nuevo. Vamos a traer los submarinos, vamos a traer las operaciones militares. El problema es que para Roosevelt Roads, la Marina no tenía problemas con Roosevelt Roads, pero necesitaba abrir el campo de tiro de Vieques. Y ese fue el problema. O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tú dices regresar a Vieques. O sea, porque el problema del campo de tiro de Vieques es todos los daños que causaron allí. No es eso. Es que ahora mismo Vieques le pertenece al cartel de los soles. Vieques es un punto de narcotráfico. Eso no lo digo yo, eso lo sabe la gente que está uno, en la industria. Segundo, el narcotráfico. El FBI lo sabe. Y la razón por la que no había un cartel y no había operaciones constantes de narcotráfico aquí era por la presencia constante de militares en esa área, porque tú no te vas a meter a un sitio donde hay submarinos entrando, donde hay buques, donde hay portaaviones entrando, o sea, es imposible. Pero ahora esa área de la región sureste le pertenece. En Puerto Rico los puertos están todavía bajo la jurisdicción federal y todo el mundo sabe que por ahí es que entra todo. No, pero no es lo mismo yo tener una jurisdicción federal en papel, donde solamente tengo a Adolfo allí en una oficinita en Fajardo, que decirle, Adolfo, no tan solo tienes la oficinita, sino que tú con llamar tienes 20 buques de guerra y fregatas a tu alrededor que puedes controlar y puedes pedir asistencia. Un submarino nuclear rondeando por ahí cada vez que está aburrido por ahí. Sí, simplemente no puede. Y menos meter drogas a un sitio donde está altamente vigilado y hay operaciones militares constantes. Porque ¿qué va a pasar? Te van a ver. Nada más, aunque no te disparen, te van a ver. Esa era la importancia de tener esa base militar. No tan solo era un poder económico regional para todo el área este, porque venían todos esos militares. ¿Dónde viven esos militares? Unos poquitos vivían en Roosevelt Roads. Lo demás era billete para Ceiba. Los oficiales que hacían Palmas del Mar,
Palmas del Mar vivía con todos esos oficiales que se metían allá a gastar chavo, inyectar dinero que no existía, porque ese dinero no existe en nuestra economía, para vivir allí. ¿Y qué te creaban? Comunidad, que es lo que queremos. Te traen comunidad, se quedan aquí, compran casas, las alquilan, las venden, compran carros, esa gente come, hacen fiesta, todo eso es lo que necesitamos. Y crea una importancia en desarrollo de tecnología. Porque la gente no sabe lo importante que muchas veces son estas bases. Manejo de desperdicios, ¿quién lo hace? Un contratista de Puerto Rico. Y ingeniería. Se sabe que había miles de empleos en Roosevelt Roads. De hecho, yo no creo que nadie quería que cerraran Roosevelt Roads. Siempre el problema fue que para que se mantuviera abierto Roosevelt Roads, hacía falta el campo de tiro de Vieques, y ahí sí había un tranque de que, pues, básicamente cerrar Vieques como campo de tiro. Ese era el gran argumento. Adolfo, tú que fuiste... ¿Pero qué vamos a hacer? O sea, no va a haber campo de tiro. Tú sabes, pues entonces, ¿qué pasó? Pues se cerraron. ¿Y qué hicieron? Mira. Sí, pero es que ya las guerras no son de invasiones de anfibios. No. Ahora, lo cierto es que el Caribe sí se ha puesto caliente porque China y Rusia, los dos tienen interés en el Caribe, y específicamente China se sabe que tiene un interés de probablemente un outpost, o lo que, ¿verdad?, se plantea sería un outpost aquí en Antigua. Y se sabe que Rusia tiene unos intereses en Cuba bien peculiares, ¿verdad? Y se sabe de la relación histórica, y China le está metiendo un montón de placas solares, casi lo mismo que genera Puerto Rico diario en generación, 2,000 y pico de megavatios lo están metiendo en placas solares. O sea, China está vendiéndole como loco placas solares a Cuba, ante la realidad de que Cuba no tiene capacidad energética. De hecho, se acaban de llevar la mega barcaza que había allí, así que se quedaron sin barcaza. Adolfo, ¿cómo tú lo ves? Déjame, Adolfo, antes de esto, la gran pérdida aquí es de 3 partes. El poder político de Puerto Rico se unió para traicionar a esos pueblos de la región este, que hoy en día están olvidados. A nadie le importa lo que pasa en Ceiba, desde Fajardo, Macao, Maunabo inclusive, no sucede nada de relevancia en Puerto Rico. Y es la verdad, porque esa era una parte del poder económico que tenía esa... Y se unieron los 3 partidos, que es lo interesante, para traicionar al pueblo. Y cuando Pedro Rosselló fue allí a decir al Congreso, ¿qué fue lo que dijo? Don't push it. Don't push it. Don't push it. Los senadores americanos estaban amolando y afilando esos colmillos para comerse la carroña de todo lo que dejaba la base de Roosevelt Roads, que a través de todo el área este pusieron en Hialeah el Comando Sur de las Américas, y todo ese billete ellos se lo repartieron bien contentos. Esa fue la verdadera pérdida. Y la realidad es que si esto hubiese ocurrido en Estados Unidos, solamente en Puerto Rico, como en Macondo, no hay consecuencias. Pero si esto hubiese ocurrido en Estados Unidos, hubiesen rodado cabezas de congresistas y cabezas de los senadores estatales. Aquí no. Es lo que a mí me parece interesante, pero pues la historia ha dado la razón a ciertas personas que decían. Por si acaso está en Doral, ahí en Miami. En Doral, en Doral es que está. Sí, es cierto. Pero su cantidades billonarias. Digo, los headquarters, porque los muchachos están dando vueltas por ahí, supuestamente que están en Trinidad y Tobago y en Guyana, para entrar a Venezuela. Y hay unos cuentos aquí. Bueno, sabemos que hay unos Poseidón aquí dando vueltas. O sea, los F-32 también. Por eso. Bueno, sí, esos son los F-8. Y todo eso lo podemos haber tenido en Roosevelt Roads y llevar a los nenes allí. Mira, no tan solo eso, es el desarrollo de conocimiento. Que tú tengas a alguien de la UPR o Macao. ¿Tú quieres hacer un internado arreglando aviones? Vete para Roosevelt Roads. ¿Tú quieres hacer un internado en metalurgia? ¿Quieres ser soldador de barco? Bueno, lo que pasa es que eso se intentó hacer en Aguadilla, que con lo que era Lufthansa cuando vinieron aquí, que se anunció y no pasó. Bueno, pasó, para que no está al nivel que pudo ser, pero está. Bueno, nos decían que se iba a hacer. Bueno, igual, el problema, mira, yo en eso no comparto necesariamente la posición de Alan, porque yo no conozco ningún sitio en Estados Unidos que cierren una base y quieran que regrese la base necesariamente a esa zona. Y en el caso de Vieques, pues hubo una particularidad ahí por las razones que ya son históricas, que todo el mundo sabe por qué fue lo que pasó, y la muerte de Avisani, y la incidencia de cáncer y todo lo demás que se sabe allí. La base Roosevelt Roads, que se fue ya de refilón posteriormente, yo creo que la tragedia más que se haya ido a la base es que en esa se la doy 100% a Alan, es que el crimen es que no haya pasado nada.
Allí se dijo que en un momento dado de que iba a haber un Disney World, Jay, Yo me acuerdo de eso. y lo que hubo después de años fue un columpio. No fue un columpio. Un columpio. Allí lo que iba la el gente. columpio no era allí, era más. Ahí la gente iba y entraba a Roosevelt Road a ver un columpio y a tirarse fotos de un columpio. Que por ni siquiera yo me fuimos acuerdo. capaces de mantenerlo porque se Es que, ensució. es que cayó. el columpio es que estuvo solo. Hay fotos del columpio. Para la el gente que no columpio. sabe, aquí en Ceiba pusieron un columpio y el alcalde tuvo que mandar a quitar el columpio Porque eran unos puercos los que iban allí y lo dejaban todo porque la sucio. gente dejaba la basura allí tirada. Y no lo en podía el manejar columpio. porque era tanta En el mundo entero hay columpios donde la gente saca fotos, pero aquí no pudimos y mantener aquí un no podemos columpio. mantener un columpio, ni el gobierno ni la gente. Tú sabes, aquí, ahora digo yo, ahí se unió todo el mundo para destruir lo único que había allí en Roosevelt Road. ¿Tú sabes lo que es que el 60% de un pueblo se dedica a una base militar y cuando se vaya a la base militar le dediquemos todo el tiempo a un columpio que no podemos manejar tampoco? El columpio no pudieron poner un peaje. ¿Ah? porque- Un columpio. Entonces no es que estamos hablando de que haga la planta nuclear de Aguadilla. Es un columpio que ni siquiera era un columpio profesional. Fueron 2 sogas y un canto de palo que pusieron allí o una goma que le sobró un carro. Esa es la tragedia de lo que sucedió en Roosevelt Road. Hay fotos del columpio. Sí, Yo lo vi sí. una vez, no me acuerdo bien, pero no lo vi una foto, pero ya está Yo no aquí. fui porque se lo tuvieron que cerrar. Lo quitaron. Porque se cerraron. No, eso lo ve. Y esa es la tragedia, pues yo recuerdo, yo era pequeño cuando mi abuelo me llevaba al PX había un Navy Exchange allí, no es como un PX, es lo mismo que un PX, pero el nombre era Navy Exchange, a Roosevelt Roads. Y Roosevelt Roads era precioso, y tenía de todo. Yo jugué pelota contra los de Roosevelt Road y perdimos. Me acuerdo de eso con la escuelita que había allí. Y fútbol también se jugaba allá. Sí, fútbol yo americano. jugué pelota, me acuerdo que hacía un calor terrible. Pero muchas áreas la gente piensa, que podemos dedicarla a un uso mejor. Y la realidad es que muchas veces estos terrenos, la manera en que están configurados, que está construido, que están dedicados por años, no hay otras cosas que hacer los bases militares. O sea, uno puede pensar, y como muy bien ha dicho Adolfo y aquí Jay, nos podemos hacer todas las pajas que queramos. De que queremos un Disney World, de que queremos... Se habló de Winnie Ball hasta un área de cohetes. Se habló. de Bueno, cohetes. se habló de que se iba a poder hacer allí lanzamientos, ¿verdad? Parecidos a los que hace Elon Musk allí en Miami, en Los Cabos, porque se dice, ¿verdad? Que es un lugar idóneo en la base Roosevelt Roads para esto. Probablemente lo es. Yo no dudo. No, probablemente no, seguramente lo es. La Seguramente cosa lo es es. que eso requiere tener inversión y la capacidad de mantener toda una operación, porque el día que el cohete sube, no es... No es subir, es bajar también. Y es recogerlo. No es eso, es toda la operación que hay alrededor de que el cohete suba. O sea, y toda la operación y todos los empleados. Nada más pregúntenle, y esto lo digo yo, lo digo con mucha lástima, pero es la verdad. Muchas empresas cuando van a considerar a Puerto Rico, los empleados le dicen, para allá yo no voy si no hay luz. No hay luz. Es que mire, Es muy costoso. sí, O sea, la verdad es que mientras no tengamos oferta económica de construcción de vivienda y tengamos unos impuestos más razonables, pues va a haber mucha gente que va a decir, no puedo. Yo tengo un amigo que vino para acá, de un tipo de chavo, y decidió irse para atrás para Utah, pues que simplemente no podía con el costo de vida de Puerto Rico, la verdad. O sea, esa es la verdad. Sí, y es uno de los problemas que la gente piensa. Aquí simplemente hay industrias que por razón de ser una isla no las podemos poner. Yo puedo poner aquí en Roosevelt Roads y se lo puedo regalar a Tesla. Mira, te vamos a regalar todo este terreno libre de impuestos y todo eso para que tú tires tus cohetes. Y el tipo te va a decir, y los Musk me va a volver a decir, sí, pero yo necesito un terminal de tren conectado a Texas porque las piezas son gigantescas y no se pueden mover por barco. Y si se pueden mover por barco, no puedo esperar un mes a que lleguen. Aquí fue un evento, un transformador. Exacto, aquí fue un evento y había gente tomando fotos y qué sé yo. Lo ves. Que después no sirvió. Imagínate un cohete, y tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas y saber que vivimos en una isla. Si no tenemos luz, porque esa gente se va a mover para acá. Y muchas de estas cosas, pues, al final del día, en mi punto, solamente tienen unos usos limitados para una base. Y segundo, el crimen grande es que aquí no hubo... Miren, aquí o hay una fuga de conocimiento o no hay la creatividad necesaria para dejar el sitio abandonado. De hecho, yo hace como... En Roosevelt Roads todavía hay una base pequeña que lo que es un portoncito y un centro de la reserva. Yo fui hace como 5, 6 años, 7 años para allá. Todo el camino de lo que no es el aeropuerto y esa base pequeña de la reserva, todo eso está destruido.
Es una cosa... Es vergonzoso. No tan solo, es catastrófico y sí, vergonzoso. Como que yo voy allí y hay un puerto enorme. El puerto que tiene el calado suficiente para buques de portaaviones. Submarinos nucleares que llegaban allí, brother. Que lo abandonado no es solo abandonado, porque abandonado es que no esté limpio, destruido de una manera que yo no sé. Sí, el reactor nuclear de Rincón está abandonado, pero está intacto, está cuidado. No, eso allí está como si hubiese caído una bomba y se hubiese destruido. No tan solo eso, allí hay unos tanques de gasolina y de diésel que tienen más capacidad que Capeco. Abandonado todo. Sí, no, es una tragedia. El Dicho eso, hospital fue destruido también el completamente. gobierno federal no se la puso fácil al gobierno de Puerto Rico. Y honestamente, la Marina no estaba contenta de cerrar eso allí también. Esa es la verdad. Yo me acuerdo cuando Donald Rumsfeld dijo lo que dijo, donde George W. Bush dijo lo que dijo. O sea, ellos no estaban muy contentos de irse. Ellos se fueron. Pero pues básicamente, bueno, pues van para el ca. ¿Qué es lo problema de los campos de tiro? Y esto no es un problema de Puerto Rico. La gente puede buscar, yo creo que hay lo que se llama un manual de operación de bases y campos de tiro. Esta situación de los campos de tiro como Vieques, que es un campo de tiro. En Estados Unidos hay un montón de campos de tiro. Hay campos de tiro de misiles. Todas estas bases a través de Estados Unidos se enfrentan de los mismos problemas. Usualmente problemas con vecinos y problemas de contaminación. ¿Por qué? Porque estás tirando plomo o estás tirando un montón de combustible, de cosas allí. Hay explosiones. O sea que hay problemas reales de contaminación y es inherente a los campos de tiro y a las bases. Eso siempre ha sucedido. El problema es que nosotros aquí fuimos bien locos y decimos, vamos a sacar a esta gente que sí están utilizando el campo de tiro, pero lo que la gente no sabe, lo que el pueblo nunca se le dijo es que las bases invierten constante dinero en mantener niveles aceptables de limpieza en esos campos de tiro. Y eso se rehacen, se reestructuran, Mira, se hacen estudios. Yo normalmente no hablo de esto, pero para que tengamos la idea de cuán trágico fue lo que pasó en Roosevelt Roads. Allí, esos muelles que permiten portaaviones y submarinos, o sea, yo creo que la gente no tiene idea de lo grande que es Roosevelt Roads. Es mundial, es una facilidad infraestructura mundial. Y honestamente, o sea, bajo el Southern Command, aquí se hicieron cosas bien importantes porque había un temor real de que el Caribe fuera en algún momento parte de una lucha entre el comunismo y el capitalismo que nunca ocurrió porque la Unión Soviética colapsó. Pero lo que estoy planteando con esto es, o sea, lo que estamos diciendo no es una exageración. Ahora, Adolfo, ¿tú crees que políticamente aquí en Puerto Rico haya juice para eso? Porque honestamente no lo sé. Yo soy de los que yo pensaba que no, pero un poco pienso que si tú le dices a la gente, bueno, es que China va a montar un outpost ahí en Antigua y los cubanos están por ahí. Lo que pasa es que yo pienso que si se va a hacer, va a haber cero consulta. Sí, va a ser impuesto. Eso va a ser puesto y ya, hace falta y se acabó. Sí, pero una cosa es que otra cosa es que el pueblo lo pida. No sé, o sea, no estoy después de lo que pasó, no estoy tan seguro de que la gente no quiera, o sea, después de ver cómo se abandonó y no pasó nada, no se crearon los empleos, porque aquí, en un momento dado, la independencia se planteó como financiada por las bases militares de Estados Unidos. Si Estados Unidos pagaba por las bases militares que tenía aquí, hubiera en tenido que pagar mucho más. 1989, en el Congreso, cuando fue lo de Bennett Johnston, el proyecto Bennett Johnston, eso fue lo que se dijo allí. Como parte del asunto de la transición, que era que las bases militares, y Roosevelt Road era parte de eso. Esa es la verdad, pero lo que pasa es que las condiciones Para de los que no Vieques saben, hoy Estados Unidos paga por las bases militares que tienen otros países, a veces billones de dólares, Turquía, en Europa, etcétera. En el caso de Puerto Rico, para mí la tragedia es que no se ha hecho nada de lo que se dijo. También hay que decir, tú lo has planteado también, el asunto de la limpieza no se ha culminado. En Vieques no se ha culminado el asunto de la limpieza de los terrenos. Todavía allí hay explosiones controladas. Como todavía se encuentran a veces de vez en cuando municiones no explotadas en Culebra. Cuando eso fue ya en 1971 que se liberó eso, ¿verdad? La isla municipio de Culebra. Pero yo pienso que al final del día, las condiciones hoy, Jay, que tenemos ahora a China haciendo lo mismo que hizo Rusia antes, yéndose a Cuba. Y en Venezuela tenemos también la situación. Así que tú tenés dos flancos. Y el asunto de la drogadicción y de la droga, como muy bien dice Alan, Maunabo tiene áreas donde se recibe la droga, Vieques. Oye, hasta Yonchimi.
decía eso en una de las canciones de por dónde entraba la droga y lo hacía una canción allí perfectamente para que la gente la cantara y sabía por dónde entraba y todo. Así que eso es parte que todo el mundo sabe lo que está viviendo. Claro, también nos dijeron en un momento dado que el globo aerostático del AJA era para eso también, pero no sabemos, ¿verdad? La cosa es que al día de hoy el asunto de la droga incluso está siendo bien fuerte en Cuba. La drogadicción en Cuba está creciendo dramáticamente porque está siendo utilizada por puentes. Y esa es la justificación incluso que está utilizando también el gobierno de Estados Unidos por el tema del narcotráfico. Para ahí. Taylor Swift se va a casar con Travis Kelce, se acabó el tema. Vámonos. Ah, no, ya. Vámonos. No, y me dijiste lo de Yailin. ¿Qué hizo Yailin? Dos preguntas, dos cosas de esas hoy. Yailin en concierto en Puerto Rico y Taylor Swift se casó. Ya se acabó, olvidado. No quiero hablar más nada. Nosotros hablando de China metiéndose en el Caribe. No. Salgo para la farmacia. Rompió. Mírate. Llévatelo. Julio, voy para la farmacia.